Hola a todos. Para los que no me conocéis, mi nombre es Raúl. Y lo siento por todos los de Argentina. Yo también soy de Argentina, Soy de Córdoba. por eso estoy bebiendo Fernet. Pero esta charla tiene que ser en inglés para los que están en streaming y todos los demás que solo hablan inglés. Bienvenidos a todos. Queremos agradecer a Polkadot Hub, Lore, Hernán y Maxi por organizar los side events y todos los side events que se avecinan. Habrá más side events, así que aseguraos de obtener toda la información. Hablará Rob Habermeyer, hablará Sean Tabrizi, que está por ahí. El equipo de Inc. también hablará, así que aseguraos de asistir. Son charlas muy interesantes. Como dijo Lore, soy miembro del consejo de Polkadot. Sigo siendo miembro del consejo de Kusama, aunque el consejo ya no actúe realmente. Y mi trabajo es ayudar a los equipos o asesorarlos sobre cómo presentar propuestas a la tesorería en la gobernanza, tanto en Kusama como en Polkadot. Si quieres presentarte, no creo que necesites presentación, pero si quieres presentarte... Mi nombre es Gavin Wood. También soy miembro del consejo de Kusama y Polkadot, aunque le presto menos atención de la que debería. Y he estado trabajando en esto durante... ¿Qué estamos? ¿En 2023? Pues hará 10 años. Genial. Inicialmente iba a dar esta charla solo, pero luego, cuando Gavin vino aquí, le preguntamos si quería unirse y dijo que sí. Así que la forma en que hemos organizado esto es que voy a hablar un poco sobre la tesorería y lo que la tesorería significa para las comunidades de Kusama y Polkadot. Y luego hablaremos un poco sobre la gobernanza, porque hay una relación intrínseca entre la tesorería y la gobernanza. No podríamos gastar los fondos de la tesorería. Los miembros de la comunidad no podrían presentar propuestas en la tesorería si no fuera por el modelo de gobernanza que existe tanto en Kusama como en Polkadot. Y estos son tiempos interesantes, porque Kusama y Polkadot ahora mismo tienen modelos de gobernanza diferentes. Kusama está funcionando en OpenGov, que es la próxima generación de gobernanza, o Gov 2, como la llamamos. Y Polkadot todavía está funcionando en Gov 1. Con suerte pronto cambiará a OpenGov de la misma manera que Kusama. Esa es la razón por la que vamos a hablar de tesorería. Pero también vamos a hablar un poco sobre gobernanza, cuáles son las diferencias entre Gov 1 y Gov 2. Y luego vamos a hablar sobre lo que queremos ver en la tesorería este año, tal vez el próximo año, qué nuevas categorías podrían existir para la tesorería, porque las categorías de tesorería siguen evolucionando con el tiempo, así como las redes evolucionan. Y con suerte tendremos algunas preguntas de vuestra parte si os apetece, y luego tomaremos unas copas, quizá un poco más de Fernet. Entonces, Polkadot es muy interesante porque proporciona la estructura para que los usuarios formen colectivos. Y los modelos de gobernanza, tanto de Kusama como de Polkadot, se basan en esta noción de colectivos. Colectivos que tienen privilegios y colectivos que pueden ejecutar llamadas on-chain que nos permiten, por ejemplo, cambiar parámetros en la red, pero también actualizar las redes con nuevos lanzamientos de actualizaciones de runtime y también para gastar el tesoro, ¿bien? Y el elemento fundamental que mueve a todos estos colectivos es que los stakeholders de las redes, los token holders de las redes, son los que tienen la decisión final sobre cómo deben cambiar las redes, en qué debemos gastar la tesorería, etc. Y es un poco diferente cuando se trata de Gov 1 y Gov 2. Tenemos diferentes tipos de colectivos con Gov 1 en Polkadot en este momento, y tenemos otros colectivos en Kusama con OpenGov, lo que lo hace más directo y más democrático, etc. Hablaremos de ello más tarde. Entonces, cuando pensamos en gobernanza, debemos pensar también en la tesorería. Y la razón por la que pensamos en la tesorería cuando pensamos en gobernanza es porque los modelos de gobernanza nos permiten gastar el tesoro. La tesorería, técnicamente, puede definirse como una paleta en la actualización de runtime. Pero para las personas no técnicas,
no la gente de la Academy, sino aquellos que están aquí y quieren aprender más sobre la tesorería, la tesorería es básicamente un bote de fondos. Es una dirección que existe on-chain y tiene un bote de fondos y se financia a través de tarifas de transacción, ineficiencias de staking, etc. Por eso siempre decimos que los fondos que están en la tesorería son fondos comunitarios, pertenecen a la comunidad, porque los usuarios son los que generan los fondos, por así decirlo, para financiar esta tesorería en particular. Y entonces la comunidad debe ser la que decida cómo gastar esta tesorería, ¿bien? Entonces vemos la tesorería como un mecanismo de financiación descentralizado impulsado por la comunidad para proyectos de Polkadot y Kusama. Y originalmente la tesorería, recuerdo allá por 2020, cuando Kusama acababa de comenzar, la tesorería era una forma de empezar a financiar infraestructura pública. Estos proyectos que son realmente difíciles de monetizar. Estos proyectos de código abierto que son esenciales para que exista la red, pero para los que es muy difícil obtener financiación. Y estamos hablando de integración y desarrollo de wallets de código abierto, estamos hablando de indexadores, estamos hablando de exploradores. Y muchos de los proyectos que existen actualmente en Polkadot y Kusama fueron financiados inicialmente y siguen recibiendo financiación mediante propuestas de mantenimiento a través del tesoro. Entonces, la tesorería es una herramienta muy importante para la comunidad que la comunidad misma controla, por lo que es una manera fantástica de involucrar a la comunidad y hacer que la comunidad participe en gobernanza también. Como dije, inicialmente estas tesorerías en particular estaban enfocadas a infraestructura. Estaban centradas en la implementación de infraestructura y las operaciones continuas. Pero la belleza de Substrate también es que Substrate permite que este cambio evolucione con el tiempo y satisfaga las necesidades de los token holders y satisfaga las necesidades de la comunidad. Y a través de actualizaciones de runtime, podéis desarrollar más y hacer evolucionar estas redes, y cambiar las redes, y eliminar las cosas que no funcionan o cambiar las cosas que sí funcionan. Y las categorías y las actividades financiadas también evolucionan con el tiempo. Ahora mismo no solo financiamos infraestructura pública, sino que también financiamos el desarrollo de aplicaciones cross-chain, también financiamos operaciones de seguridad de red, financiamos provisiones de ecosistemas, actividades de marketing, actividades educativas, eventos. Este evento está financiado por el bounty de eventos de la tesorería de Polkadot. Financiamos educación, financiamos investigación, investigación académica y no académica. Entonces estas categorías evolucionan con el tiempo, y eso no significa que sean estáticas. Pueden aparecer nuevas categorías, otras categorías pueden ser eliminadas, y eso es una parte muy importante de cómo debemos pensar la tesorería para adaptarnos a lo que quiere la comunidad y lo que la comunidad necesita. E inicialmente teníamos solo dos mecanismos de gasto. Definimos los mecanismos de gasto como, digamos, la forma en que los miembros de la comunidad presentan sus ideas para que el colectivo que se encarga de la gestión de la tesorería decida sí o no para un gasto en particular. En Gob1, por ejemplo, el proceso normal era que estos proponentes fueran al consejo, a este grupo de personas u organizaciones que formaban parte del consejo y fueron elegidos por los token holders también. Pero con OpenGov esto ha cambiado, y todas las propuestas de la tesorería van a la comunidad para ser votadas por la comunidad directamente. E inicialmente lo que teníamos eran dos mecanismos de gasto, lo que llamamos propuestas de gasto y lo que llamamos tips. Y luego, a un miembro de la comunidad de Kusama y Polkadot, a Emil, de Polkascan, que era uno de los primeros exploradores que obtuvieron financiación de las subvenciones de Web3 Foundation y más tarde de la tesorería, se le ocurrió la idea de un nuevo mecanismo de gasto. Y este mecanismo de gasto se llama Bounties, que ahora está ahí en el medio. Entonces quiero hablar un poco sobre estos tres mecanismos de gasto, porque estas son las formas en que los miembros de la comunidad como vosotros, la gente de la Academy, organizaciones como Polkadot Hub y otras personas pueden obtener financiación para las ideas que tienen si creen que estas ideas aportan valor. Las propuestas de gasto son las más habituales, las que más vemos.
y tenéis que pensar en ello como una especie de solicitud de programa de subvenciones, por así decirlo, que la comunidad gestiona. Es una especie de solicitud de subvención que en Kusama en este momento es votada por la comunidad y en Polkadot es votada por el consejo y a veces votada por la comunidad. Y cuando empezamos a pensar con la comunidad sobre ¿cuál es el proceso que necesitamos implementar para gastar el tesoro? Pensamos, está bien. Planteemos esto como una propuesta de subvenciones en la que los miembros de la comunidad identifican un problema e identifican una solución para ese problema, que será el entregable, y luego exponen en un documento de propuesta, los hitos para llegar a esa solución particular. Y esa es la forma en que ahora mismo la comunidad y quienes proponen a la tesorería presentan su documento de propuesta para que la comunidad lo revise, dé feedback, haga preguntas o haga algún comentario particular sobre su idea. Esta es una estructura general que tiene ahora mismo una propuesta de gasto en Polkadot y Kusama. Por supuesto, necesitáis agregar cuáles son vuestros objetivos, cuáles son los entregables, cuál es el roadmap. En el momento en que empezamos a pensar en esto con la comunidad, teníamos muchas propuestas técnicas. Teníamos muchas más propuestas técnicas. Entonces pensamos en los hitos, el roadmap, cuál es el presupuesto, qué tipo de desarrolladores necesitas, etc. Sin embargo, esto definitivamente se puede traducir a otro tipo de propuestas. Propuestas de marketing, propuestas educativas, propuestas comunitarias. Y esta estructura particular funciona para cualquier tipo de propuesta per se. Hay pautas que debéis seguir y hay una plantilla si queréis usarla. No es obligatorio per se tener un documento como sugerimos. Cuando trabajo con equipos que quieren presentar cosas, recomiendo hacerlo porque es más fácil para la comunidad entender lo que quieren hacer. Pero definitivamente no es algo obligatorio. Podéis enviar una propuesta on-chain sin toda esta estructura. Podéis hacer lo que queráis. Las redes están abiertas para que propongáis. Pero tenéis que tener en cuenta que si no hay información contextual sobre la propuesta, si no hay presupuesto, si no hay explicación de cuál es el problema que queréis resolver, entonces es muy difícil para la comunidad votar sí. Entonces tenéis que dar tanta información como podáis. Por supuesto, un presupuesto. Un presupuesto detallado es muy importante. Si veis las propuestas que tenemos en los foros de gobernanza en este momento, que algunos de los miembros del Consejo están votando o la comunidad está votando en Kusama, veréis que estas propuestas están muy estudiadas. Tienen presupuestos detallados, explican cómo van a gastar los fondos de la tesorería, dicen cuáles son los entregables, establecen fechas para entregar eso a la comunidad, dónde pueden encontrarlo, cómo pueden acceder a los entregables, etc. El mecanismo de tip es un poco diferente porque nos permite recompensar a los miembros de la comunidad por algo increíble. Nos permite dar propinas a los miembros de la comunidad por cosas que realmente aportan valor agregado a la comunidad. Recuerdo que cuando los chicos de Polkadot Hub empezaron a trabajar en el primer proyecto, que era el sitio web con traducciones y subtítulos de vídeo de Sub-Zero, el primer Decoded y demás, empezamos a darles tips. Cualquiera podía presentar un tip, en aquel entonces y ahora, sobre algo que cree que agrega valor a la comunidad. Pero en general usamos tips para cosas que ya están hechas, para cosas que se han completado, para cosas que vemos que han agregado valor a la comunidad. Hay desarrolladores que también contribuyen a los repositorios de GitHub en Substrate, en Cumulus y en Polkadot, que están siendo recompensados con tips por parte de la comunidad y los miembros del consejo por sus contribuciones, por abrir issues y demás. Pero también se utilizan para cosas no técnicas. Se utilizan para traducciones, se utilizan para eventos, etc. En general, el valor de estos tips es menor que el que vemos en las propuestas de gasto. Las propuestas de gasto tienen un roadmap de quizás 3, 4, 6 meses, 12 meses, 1 año, 2 años, ¿bien? Mientras que los tips son un poco menores y el trabajo es mucho más tangible, ya está hecho. Y el tercer mecanismo de gasto es bastante interesante, porque el tercer mecanismo, que son los bounties,
Nacieron como una forma de resolver el problema de que el Consejo no prestaba atención o no tenía tiempo para revisar todas las propuestas que la comunidad estaba presentando, o no tenía la experiencia, ¿bien? En general, los miembros del Consejo, al menos al principio, eran desarrolladores y formaban parte de los equipos centrales del ecosistema de Polkadot y Kusama. Pero no sabían de marketing, no sabían de educación, no sabían sobre cómo organizar las traducciones. Por eso es difícil para algunos miembros del Consejo ser expertos en todo. Y entonces el mecanismo de bounties es una forma de delegar la actividad de curación de propuestas, de estas propuestas de gasto, a expertos en el tema de una propuesta, llamados curadores. Y técnicamente hablando, un curador es una dirección de Kusama o Polkadot, y se puede organizar como una multisig, por lo que funciona como un mini consejo de expertos en marketing, en educación, en eventos, pero también puede ser una sola persona. Y la forma en que funciona es que la comunidad vota para abrir un bounty para un tema en particular. Digamos el bounty de eventos que existe ahora mismo en Polkadot. Y asignamos una parte del tesoro que permanece en la tesorería, no se mueve, solo a este bounty en particular. Por lo que esa porción está bloqueada y permanece en la tesorería. Y está destinada a ser utilizada únicamente por este bounty en particular. Y luego hay un segundo paso en el que elegimos quiénes serán los curadores. Si los curadores se organizan en torno a una multisig, por ejemplo, digamos una multisig de 7 personas que son expertos en eventos, luego presentan su solicitud para ser curadores de este bounty. Y si la comunidad lo aprueba, entonces esta dirección particular que ellos administran obtiene la autorización para gastar esos tokens, esos fondos que se asignan para este bounty en particular. Y esta también es una forma interesante de gastar la tesorería, porque permite dos cosas. Permite una asignación más eficiente de los fondos, permite a la gente presentar propuestas mucho más a menudo y no depender del consejo. En aquel entonces estaba solo el consejo, así que no teníamos mucho tiempo. Pero también permite algo muy importante, que en mi opinión, en Polkadot lo vemos un poquito más, pero en Kusama todavía nos falta ver, que es presupuestar la tesorería, que es algo muy importante para mantener y organizar una asignación eficiente de fondos. Y si vemos, por ejemplo, la estructura en la que debemos presentar estas propuestas, en general hay 4 pasos para permitir que las personas gasten los fondos. Y el primero es redactar la propuesta, como dijimos. Todo esto lo podéis encontrar también online. Más adelante encontraréis los links para que lo reviséis y hagáis cualquier pregunta que tengáis. El segundo es publicar la propuesta en un foro de gobernanza. Tenemos varios foros de gobernanza. Subsquare es realmente bueno, me gusta mucho. Polkassembly es el tradicional, es el que hay desde el principio. Así que podemos llevar la discusión. Todo esto es un proceso fuera de la cadena por ahora. Y la razón por la que agregamos esta publicación de la propuesta es porque cuando la enviáis on-chain necesitáis vincular una cierta cantidad de tokens. Y si la propuesta es rechazada, estos tokens serán recortados e irán a la tesorería. Es un mecanismo anti-spam. Muchos equipos se asustaron mucho por perder esta cantidad particular de fondos. Así que pensamos, está bien, ¿por qué no agregamos un paso adicional en el que puedan publicar su propuesta y obtener feedback de la comunidad? Algo así como tomar la temperatura de lo que la comunidad piensa sobre sus propuestas, hacer los cambios, incluir e incorporar el feedback de la comunidad y luego enviarlo on-chain, que en realidad es el cuarto paso, justo después de incorporar el feedback de la comunidad. Así se minimiza la posibilidad de rechazo y luego lo envían on-chain y logran que la comunidad vote. En el caso de Polkadot, el consejo sigue funcionando, por lo que es el consejo el que vota sobre cómo gastar los fondos. Sin embargo, existen ciertas condiciones. Si una propuesta supera los $500.000 en tokens, la comunidad ha solicitado al consejo que quieren tener la decisión final. Y este es un paso gradual hacia una votación más directa y descentralizada como lo es en OpenGov.
En Kusama la comunidad lo vota absolutamente todo ahora mismo. Votan todas las propuestas de tesorería, votan los tips, votan la apertura de un bounty y eligen a los curadores que creen que son los mejores para gestionar esa parte de los fondos que están en el bounty. Aquí tengo un ejemplo de uno de los foros de gobernanza. Este es Subsquare. Y bueno, no podéis verlo, pero el link está ahí abajo. Bueno, luego os lo pasaré. Si entráis a este foro, este es uno de ellos, como podéis ver estamos en Polkadot ahora mismo, en Polkadot Network, y a la izquierda tendréis una columna con todos los tipos de propuestas que podéis encontrar en Polkadot. Veréis que tenéis referéndums, tenéis propuestas de tesorería, tenéis propuestas de bounties, tenéis child bounties, tenéis tips, también tenéis mociones, también podéis comprobar quiénes son los miembros del consejo en Polkadot. Y aquí es exactamente donde los equipos que quieren proponer están presentando su solicitud. Publican su solicitud para que la comunidad deje comentarios, deje su feedback, haga preguntas. Y una vez finalizado este proceso, también pueden utilizar este foro de gobernanza en particular y también Polkassembly para presentar directamente desde aquí sus propuestas a la tesorería para que la comunidad vote. Hablemos de algunos números. Por el momento, como podéis ver a la izquierda, tengo Kusama Network y a la derecha tengo Polkadot. Podéis ver que este es un gráfico que muestra más o menos la asignación en las diferentes categorías que vimos antes para la tesorería. Como podéis ver en Kusama es la red experimental. Entonces en Kusama tenemos mucho gasto en infraestructura. Tenemos mucho gasto en desarrollo de software, integración y desarrollo de wallets. Tenemos algunas propuestas de provisión de liquidez y algunos bounties, actividades de marketing y todo eso. Como podéis ver, y esto es lo que decía antes, en Polkadot la comunidad tomó más seriamente la idea de utilizar bounties para presupuestar el tesoro. Entonces realmente la asignación de bounties por Polkadot es enorme. Se trata de un 73-72% del total del tesoro que se gastó. Ahí tenemos el bounty de eventos, tenemos el bounty premio pioneros, tenemos diferentes bounties que tienen millones de DOT asignados únicamente para gastar en esta actividad en particular. Por tanto, la comunidad acude directamente a estos curadores para solicitar financiación. Ya no van al consejo, no van a la comunidad. Pero lo interesante es que si la comunidad piensa que estos curadores se están portando mal, o estos curadores no están haciendo un buen trabajo, todavía tienen el poder de sacarlos del puesto y elegir uno nuevo, un nuevo grupo de curadores. Hasta ahora, en Kusama, hemos tenido más de 240 propuestas, 816 tips y 20 bounties. En Polkadot, que es una red más joven y siempre experimentamos primero con Kusama, tenemos 208 propuestas aprobadas, 546 tips y 20 bounties en funcionamiento en este momento. Pero como dije, la gobernanza está intrínsecamente relacionada con lo que es la tesorería. Entonces quiero hablar un poco sobre... Bueno, quiero que Gavin hable, no os voy a aburrir más con mi discurso, dejaré que Gavin hable ahora. Quiero hablar un poco sobre cómo evolucionan Polkadot y Kusama y cómo Substrate permite que Polkadot y sus parachains evolucionen con el tiempo mediante actualizaciones de runtime. Y cómo la gobernanza también cambia a través de actualizaciones de runtime y cuáles son las diferencias que vemos en Gov1 y Gov2. Pero primero quiero hacerte una pregunta, como... Quiero decir, ya has hablado de esto antes, pero ¿por qué la gobernanza on-chain? ¿Qué opinas de la gobernanza on-chain? Te he visto muchas veces hablar de esto. Y las tres razones principales para mí en particular es que los forks no solo son malos para el código, sino que también son malos para las comunidades. Los forks perjudican mucho a la comunidad. Entonces, la idea fundamental de la gobernanza es el consenso on-chain, una forma imparable de decidir algo y hacer que todos los stakeholders sean responsables de la decisión. Y la idea detrás de la gobernanza on-chain también es que, en nuestra opinión, la gobernanza off-chain es un poco incompleta.
Permite que grupos pequeños tomen decisiones en nombre de grupos realmente grandes. Permite a los colectivos off-chain organizarse a través de llamadas telefónicas o conferencias. Y conduce a jerarquías muy oscuras. O conduce a decisiones en las que realmente no se toma en cuenta lo que quiere la comunidad. Todos estos problemas han llevado a que algunas personas, como Web3 Foundation, Parity y la comunidad en Polkadot y Kusama, implementen estos colectivos y gobernanza on-chain. Entonces, quiero escuchar tu opinión sobre la gobernanza on-chain y por qué crees que es importante. Si lo resumimos, tenemos que entender qué es la gobernanza. La gobernanza es esencialmente las reglas que determinan no lo que hace un sistema internamente, sino cómo un sistema evoluciona con el tiempo. Por eso pensamos en estos sistemas como áreas de juego esencialmente basadas en reglas. Polkadot es un área de juego basada en reglas, como lo son esencialmente todos los sistemas digitales eficaces. Ahora, si en el punto en el que lo estáis iniciando ya sabéis cuáles deben ser las reglas para siempre en vuestra área de juego basada en reglas, entonces no tenéis ningún problema y realmente no necesitáis gobernanza. Pero tan pronto como queráis que esas reglas cambien con el tiempo de alguna manera que no podáis predecir desde el principio, entonces necesitáis alguna forma de determinar cómo deben cambiar en alguna etapa posterior. Podéis pensar en esto en términos de estados nacionales. Cuando se fundó Estados Unidos e introdujeron la Constitución, no esperaban que esta fuera toda la ley que necesitarían desde tiempos inmemoriales. Por supuesto, incluyeron en la Constitución la posibilidad de que la Constitución misma fuera enmendada. Y especificaron cuáles eran las reglas para esto, e incluyeron la posibilidad de que incluso estas reglas especificaran cómo podrían modificarse las reglas. Así pues, la gobernanza consiste en alterar las reglas generales del sistema, incluidas posiblemente las reglas que rigen cómo se pueden alterar esas reglas. Si vuestra gobernanza... Pensemos, ¿qué proporciona una blockchain? Una blockchain proporciona un medio por el cual se pueden seguir las reglas de manera estricta aplicada a lo largo del tiempo. ¿Cómo se aplican? Bueno, usamos criptografía, usamos teoría de juegos, economía, descentralización, para garantizar que las reglas se ejecuten correctamente. Entonces, ¿no parece razonable que si tenemos reglas para regir cómo debe evolucionar un sistema con el tiempo, y resulta que nuestro sistema es capaz de ejecutar perfectamente reglas, debamos utilizar nuestro sistema para determinar cómo debe evolucionar con el tiempo? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es no utilizar este aparentemente buen entorno de ejecución basado en reglas para determinar cómo debería evolucionar con el tiempo, sino utilizar el mundo más amplio de las personas que simplemente lo descubrirán y tal vez lleguen a algún tipo de acuerdo. Nada de esto tiene sentido. Si le preguntáis a las personas que están en contra de las reglas que se aplican adecuadamente, ¿cómo el contrato basado en reglas debería cambiar con el tiempo? La respuesta es muy vaga y tiene que ver con un consenso vago. Perdón, un consenso aproximado. Sí, me equivoqué. Realmente no tiene mucho sentido. Es como si estuvierais tratando de definir algunas reglas, pero no estáis dispuestos a que estas reglas se apliquen adecuadamente. Es como, bueno, ¿queréis las reglas o no? Si no queréis las reglas, entonces admitid que es una dictadura, ¿no?
Pero si hay reglas, entonces haced que las reglas sean realmente aplicables sin vosotros. Desafortunadamente, este argumento muchas veces parece perdido. Supongo que hay como razones sociales para ello. Pero para mí, parece que si queremos que este sistema, Polkadot, Kusama, cualquier otra cosa, tenga reglas sobre cómo debería cambiar con el tiempo, como reglas de votación, como cierto grado de democracia, votación cuadrática o lo que sea, cualesquiera que sean las reglas que queramos, si realmente queremos que esas reglas se cumplan, entonces deberíamos obviamente dárselas a este ejecutor de reglas al cual dedicamos tanto tiempo diseñando para que realmente funcionara. Deberíamos darle las reglas para poder aplicarlas, ¿no? Hablemos de las reglas, porque, quiero decir, aquí tenéis... Es un gráfico muy complejo. Fue complejo para mí cuando lo vi por primera vez. Este es el modelo de Gov1, ¿bien? Y necesitáis concentraros en las partes superiores en particular. Tenemos los dot holders, que era lo que llamamos en Gov1 el módulo de democracia. Tenéis el consejo y tenéis el comité técnico. Gov1 ha funcionado muy bien durante los primeros 2 años en Polkadot y Kusama porque nos permitió actuar rápidamente en runtime de emergencia para solucionar problemas. Pero también ver cómo podíamos adaptarnos con la comunidad con el tiempo para votar, discutir y proponer. Y cuáles serían las mejores formas de hacerlo. Pero con el tiempo quedó obsoleto. Y es muy importante pensar en esta idea particular de ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase en el modelo de Gov1. Sin embargo, algo que no mucha gente sabe es que, al menos en mi opinión, los miembros del Consejo podían ser considerados ciudadanos de primera clase. Pero eran cosas muy limitadas las que los miembros del Consejo podían hacer o pueden hacer en Polkadot, porque la mayoría necesitan la decisión de la comunidad para aprobarse. Necesitamos que los dot holders voten en el módulo de democracia con origen root para la mayoría de las cosas para poder promulgar la mayoría de las cosas. El consejo por sí solo no puede actualizar el runtime de la red, ¿bien? El consejo no puede cambiar muchos de los parámetros de staking de la red. Y estas son cosas importantes. La Relay Chain se centra en la interoperabilidad y seguridad compartida. Y estas cosas no pueden ser cambiadas por el consejo por sí solo. Pero cuando pensáis en el modelo de Gov1, y he aquí mis muy buenas habilidades de diseño gráfico, he puesto 3 cruces sobre lo que elimina el modelo de OpenGov, que es básicamente el consejo, el comité técnico y la parte de propuestas públicas. Todo va a referéndums públicos. ¿Qué cambió con OpenGov? ¿Por qué? ¿Y cuál crees que fue el camino a seguir? OpenGov fue, como su nombre podría sugerir, un esfuerzo por impulsar la descentralización de la red. Cuando pensamos en descentralización, sospecho que una de las cosas más importantes en las que pensamos, en términos de los validadores, es posiblemente la economía. Pero tal vez un elemento menos reconocido de la descentralización sea la gobernanza. Y si bien el Consejo, tienes toda la razón, el Consejo no podía hacer cosas como actualizar la red a voluntad, no obstante existía como un elemento importante dentro del framework general de gobernanza y tenía ciertos poderes, al igual que el comité técnico. Estamos en un periodo de incertidumbre regulatoria global sobre estos sistemas descentralizados.
Y necesitamos hacer más para garantizar, incluso a nivel práctico, ignorando el entorno político, que los sistemas en realidad estén descentralizados. Es decir, debemos hacer más para garantizar que más personas participen en el proceso de toma de decisiones. El Consejo y el Comité Técnico eran claramente un conjunto exclusivo de personas, tal vez votados o nombrados meritocráticamente, pero aún así un conjunto exclusivo de individuos. Y por eso tiene sentido, si vamos a descentralizar la red, intentar eliminarlos tanto como sea posible y cuando sea posible, si es necesario, reemplazarlos con grupos mucho más grandes. E idealmente con el grupo más grande de todos, que son los token holders. Una de las principales razones por las que tenemos el Consejo es para garantizar que cuando sea necesario que sucedan varias cosas en la red a la vez, el Consejo actúe como una especie de pasarela para garantizar que solo pasen las cosas benévolas. No que pasen, sino que pasen esta pasarela para que puedan ser votadas. Una de las cosas que hace OpenGov es eliminar esa necesidad. Permite la posibilidad de que se voten muchas cosas al mismo tiempo. Y lo logra introduciendo la posibilidad de que haya diferentes niveles de privilegio, donde los niveles de privilegio más bajos pueden causar menos daño, digamos, pero muchos pueden votarse al mismo tiempo. Mientras que en los niveles de privilegio más altos solo se puede votar una cosa al mismo tiempo, de manera muy parecida a Gov1. Esto ayuda a generar mucha más actividad a través de la gobernanza. Ayuda a tener muchas más personas involucradas en la actividad. Y sin embargo, no compromete, o al menos está diseñado para no comprometer la seguridad general de la red. En Gov1 también teníamos delegación, pero era una forma muy rudimentaria de delegar tus tokens en comparación con lo que tenemos ahora en OpenGov. ¿Qué ha cambiado al respecto? Porque no podemos esperar que el 100% de los token holders estén activos a diario. Quiero decir, yo trabajo en gobernanza, me despierto cada mañana y tengo 3 nuevas propuestas sobre Kusama que no tenía la noche anterior. Por lo que es algo muy exigente tener que revisar propuestas todos los días, votar en ellas, y no todos pueden hacerlo. Pero también tenemos esta cosa hermosa que se llama delegación. Entonces, ¿qué cambia con OpenGov cuando se trata de la paleta de delegación, que no teníamos en Gov1? Creo que una de las cosas más importantes, y para mí la más interesante que presentamos con Gov2, con OpenGov, es de hecho la delegación. Mencioné antes que existen diferentes niveles de privilegio. Bueno, los diferentes niveles de privilegio corresponden a diferentes tracks. La idea de un track es donde puedes tener una o muchas votaciones diferentes al mismo tiempo para el mismo nivel de privilegio. Y estos niveles de privilegio básicamente son como razones por las que realmente queréis utilizar la gobernanza. Un nivel de privilegio podría ser para realizar un gasto particularmente grande del tesoro. Otro podría ser para hacer un tip, un gasto muy pequeño del tesoro. Otro podría ser para actualizar el runtime. Otro podría ser para desbloquear una parachain. Y hay muchísimos. Creo que hay 12 o 20, no lo sé. ¿Tracks? 16, creo. Sí. Tenemos como 16 tracks. 16 razones diferentes por las que quizás queráis utilizar la gobernanza.
Y si lo pensáis, es casi como tomar la analogía de una especie de gobierno nacional. Son como 16 áreas diferentes de la ley que el gobierno podría querer cambiar. Propuestas en particular, mociones, podrían alterarlas. Y como tal, no es descabellado esperar que diferentes individuos estén mejor preparados para juzgar diferentes tracks, ¿bien? Diferentes áreas de la ley, diferentes áreas de esta cadena, de este sistema. Entonces, con la delegación en Gov2, en OpenGov, ahora podéis delegar diferentes tracks a diferentes delegados. Es posible que no queráis delegar algunos tracks en absoluto. Podéis reservarlos para vosotros mismos, porque puede que sea muy raro que estos tracks tengan algo en ellos. Y es posible que no necesariamente deseéis confiarle eso a vuestro delegado. Podría delegar en una persona para que juzgue las mociones relativas a los tips, que son relativamente menores. Podría delegar en otra persona las mociones relativas a subvenciones. En otra persona las mociones relativas a elementos técnicos. Y tal vez me deje a mí mismo las mociones relativas a actualizaciones de runtime o rescates donde se acuña dinero. Este tipo de nivel de privilegio, el máximo nivel, el nivel root. Y esto permite un nivel de votación mucho más ágil. Y creo que en realidad es algo de lo que tal vez otros sistemas democráticos podrían tomar algunas ideas. Y lo que creo que también es interesante es que estos tracks, al igual que las categorías que teníamos en la financiación del tesoro, estos tracks pueden evolucionar con el tiempo. Podemos agregar nuevos tracks. Probamos en Kusama los que tenemos. Ya he identificado 2 curvas más que podríamos tener. 2 tracks más que podríamos tener. Porque la cuestión es que si no tienes un track particular para una llamada en particular, esta llamada irá por defecto a root, lo cual es muy difícil de aprobar, es peligroso. Necesitamos tenerlo vacío en caso de que tengamos una emergencia, ya sabéis. Por ejemplo, para mí, la idea de tener un track para bounties para presupuestar el tesoro sería bueno. Creo que lo mismo que hacemos con las propuestas de la tesorería pequeñas, medianas y grandes, algo solo para bounties, no solo para asignar los fondos, sino también para elegir los curadores del bounty. Y algo para desbloquear parachains que tienen dificultades y necesitan ayuda de la gobernanza, de la relay chain, para solucionar cualquier problema. Esas son las 2 cosas con las que creo que sería bueno experimentar en Kusama, ver cómo funciona, y podemos agregarlas mediante actualizaciones de runtime, por lo que también es hermoso tener eso. Y si hablamos de tesorería, si volvemos un poco a la tesorería, hemos hablado de estas categorías, y hemos tenido propuestas muy diferentes a lo largo de los años. Tuvimos, no sé, implementaciones de client, integraciones de wallets, desarrollo de wallets, aplicaciones móviles, aplicaciones cross-chain, eventos de marketing, el Decoded, Sub-Zero, la conferencia Davos. Tuvimos muchas diferentes. Y por supuesto, la comunidad de Kusama y Polkadot es ligeramente diferente. La comunidad de Kusama es un poco más... no quiero decir innovadora, pero se atreven a intentar cosas en las que quizás Polkadot sea un poco más conservador. Ellos no lo hacen bien, ellos no quieren hacerlo. ¿Qué quieres ver o qué crees que necesitan Polkadot y Kusama? ¿O qué crees que necesita financiar la tesorería en esta nueva etapa de desarrollo? ¿Qué tipo de proyectos te gustaría ver en tesorería? Creo que necesitamos... Bueno, lo que más me gustaría ver son algunos enfoques interesantes sobre la descentralización.
Me gustaría ver buenas ideas sobre cómo crear conciencia, educar y promover. Supongo que me gustaría ver que se presenten nuevas ideas, como, oye, que tal vez las cantidades de fondos sean bastante pequeñas para estas nuevas ideas, que tal vez la propuesta no sea tan profunda como algunas de las más importantes, pero me gustaría ver propuestas en el rango de, digamos, $100 a $1000, que tal vez una sola persona o dos personas podrían hacer en unos pocos días, que cree conciencia de una manera pequeña pero razonable. Idealmente ideas que pueden replicarse en todas partes. No creo que hayamos tenido demasiadas propuestas de este tipo. Tienden a ser tips en los que alguien ha hecho algo digital, o tienden a ser grandes proyectos de más de $10.000. Ese fue uno de los problemas con Gov1, porque el proceso para solicitar financiamiento en Gov1 era largo. Muchos miembros de la comunidad se quejan de que el proceso es largo, el proceso es lento, los miembros del consejo no prestan atención, se toman demasiado tiempo para revisar y dar feedback. Y para algunas personas no vale la pena cuando piden $100 o $1000, y entonces recurren al tip. Los tips eran un poco más dinámicos, nos dieron más flexibilidad y libertad para hacerlo. Con OpenGov es más fácil hacerlo. Cualquiera puede presentar cualquier tipo de propuesta, cualquier tipo de monto, y la comunidad vota al instante. Y si se cumplen las condiciones, o los umbrales de apoyo y aprobación, entonces obtienen la financiación. ¿Bien? En Kusama máximo por 14 días. En Polkadot actualmente una moción dura 6 días. Pero si la comunidad necesita votar en una propuesta en Polkadot, puede llevar hasta 28 días en un periodo de lanzamiento normal. Y también por eso Polkadot es un poco más conservador. Es más lento que Kusama, y por eso también me gustaría ver todos estos tipos de experimentos en Kusama. Ha habido un tema este año que ha surgido una y otra vez. Bueno, dos temas. El primero es si debería permitirse a los equipos que obtuvieron financiación del Tesoro votar con esos fondos en propuestas de gobernanza. Personalmente creo que mientras cumplan lo que prometieron a la comunidad en la manera en que lo prometieron a la comunidad, deberían poder hacer lo que quieran con esos tokens. Son sus tokens, la comunidad se los ha dado. Y mientras entreguen lo que prometieron, entonces pueden hacer lo que quieran. Son miembros de la comunidad, son parte de la comunidad. Y el segundo tema es si las parachains deberían recibir financiación del Tesoro. Y este es un tema muy recurrente que se ha extendido por todas partes en 2022 y probablemente veremos las discusiones en 2023. Y mi opinión personal es que creo que deberían hacerlo. Creo que la tesorería debería abrirse a las parachains. Ya está abierta a las cadenas de bien común, pero estas son tipos diferentes de cadenas. Son system parachains. O reemplazan la funcionalidad de la relay chain o agregan funcionalidad que no existe, pero la relay chain necesita, por así decirlo. Por eso se las considera una extensión de la relay chain. ¿Cuál es tu opinión sobre que las parachains obtengan financiación del Tesoro? Mi opinión es que deberían. Debería haber un criterio objetivo decidido por la comunidad. No creo, por ejemplo, no sé si hay una manera de controlar esto, pero no creo que deberían utilizar esta financiación para renovar o adquirir un nuevo slot, por ejemplo. No sé cómo podríamos resolver este tipo de control. No sé si podemos hacer eso, pero ¿cuál es tu opinión sobre un criterio objetivo y estándares para que las parachains comiencen a solicitar financiación de la tesorería? No creo que las parachains sean diferentes de cualquier otra organización para los propósitos de determinar cómo se les permite usar sus tokens otorgados por la tesorería y si se les permite interactuar con la tesorería.
Es decir, creo que pueden usar sus tokens para lo que quieran. Son sus tokens. Si tienen los tokens DOT, me entristecería si no los usan para algo en Polkadot, ¿no? Y por supuesto, si creen que pueden hacer algo que sea beneficioso para la red Polkadot, algo que normalmente estaría cubierto por la tesorería, entonces, por supuesto, deberían postularse para hacerlo. Definitivamente deberían hacerlo. Y sería una tontería prohibir que un equipo de Parachain use un recurso de Polkadot simplemente porque planean ayudar a que Polkadot sea más útil, si planean usar Polkadot. Me parece obviamente una tontería. Para terminar, quiero dejaros aquí dos códigos QR que podréis escanear después si queréis. El primero es el sitio web de la tesorería de Polkadot. A la izquierda lo tenéis. En el sitio web de la tesorería de Polkadot podréis encontrar los pasos de los que hablamos, los mecanismos de los que hablamos, las directrices y la plantilla. Si tenéis una buena idea, si tenéis una idea que creéis que aportará valor a la comunidad, para los estudiantes de la Polkadot Academy, pero también para cualquier otra persona de la comunidad que esté aquí o que nos estén escuchando y crean que pueden contribuir a mejorar Polkadot, luego aseguraos de consultar las pautas y las reglas de la comunidad sobre el uso de la tesorería. Aplicad. Podéis encontrarnos siempre en los canales de Direction o podéis encontrarnos en Polkassembly, en los foros de gobernanza, en Subsquare. Haced las preguntas que queráis hacer. Estamos aquí para ayudaros a aplicar a la tesorería. Estamos aquí para ayudaros a participar y a hablar con la comunidad sobre lo que la comunidad cree que necesita y cómo podéis ayudar. Y a la derecha tenemos un código QR para que aprendáis más sobre gobernanza. Este código QR os lleva a la wiki de Polkadot y Kusama. Y es realmente un gran recurso de documentación para las personas que desean aprender más sobre gobernanza, Gov1 y OpenGov también. Allí también encontraréis toda la información, no solo sobre gobernanza, sino también sobre staking, sobre cómo funciona la red y la diferencia entre Relay Chain y Parachains. Es muy accesible. Para los que hablan en español, los chicos del Polkadot Hub traducen el wiki de Polkadot y Kusama, pueden utilizarlo. También ahí Lore y Hernán y Maxi pueden darles la dirección web para que vean en la wiki de Polkadot ahí también. Aparte de eso, creo que si tenéis preguntas, para Gav, no para mí, por favor, pero para Gav, si tenéis alguna pregunta, abrimos el escenario para algunas preguntas y luego podemos tomar más Fernet si queréis. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? De Polkadot. Hola, Gavin. Fue una exposición maravillosa. Gracias. Soy Ariel, de Argentina, Buenos Aires. Respecto a las cosas que dijiste, estuvo genial. No tengo ninguna pregunta. Estaré pendiente de las curaciones y los artículos y de ver toda la información. Quisiera aprovechar esta oportunidad para preguntarte sobre tus expectativas y tal vez proyecciones para el terreno del gaming y cómo Polkadot puede trabajar con el gaming. Somos un estudio de juegos y estamos buscando buenas oportunidades para trabajar juntos. Entonces, solo eso. ¿Qué opinas sobre el área de GameFi y los juegos Play to Earn en general? No quiero promocionar mi juego, no os preocupéis.
Creo que posiblemente sea uno de los pocos usos legítimos de los NFTs. Creo que podemos ver que la blockchain de Polkadot es un posible soporte para conectar juegos. Entonces, tal vez puedas hacer algún tipo de... Hay algunas maneras de hacerlo. Que yo pueda imaginar, una de ellas es tener algún tipo de moneda que utilice en varios juegos y es valiosa en todos los juegos y con la que puedes moverte entre juegos. Pero tal vez, pensando de manera más amplia, ¿cómo diferentes juegos podrían usar los mismos, no sé, conceptos, objetos de juego, lo que sea, y que nuevamente se podrían mover entre juegos, mover entre entornos? Quiero decir, supongo que esto es básicamente la base del metaverso. Pero me parece que si de algún modo puedes crear un volumen decisivo de entornos que utilizan un activo digital, entonces ese activo digital posiblemente podría utilizarse de manera sensata fuera de estos juegos bien alineados. Tal vez otros productores de juegos podrían decir, bueno, tu biblioteca de activos digitales es muy rica y está bien respaldada entre tus propios juegos. Simplemente voy a comenzar a admitirlos en mis juegos para atraer a algunos de tus usuarios a mi entorno. Y una vez que puedas alcanzar esa cantidad crítica, entonces empezamos a imaginar una biblioteca de objetos de juego que puedes llevar contigo en juegos producidos por muchos equipos y editores diferentes. Y creo que esto es una posibilidad bastante interesante. Y luego, por supuesto, está tomarlo un poco en la otra dirección. Juegos que existen más on-chain. Juegos donde no hay un servidor en algún lugar que sea como con algún código de propiedad y al que los jugadores se conectan. Pero en realidad no sé, es como un juego de cartas o algo así, tal vez como un juego de cartas coleccionables, pero donde juegas on-chain. Y con el nivel de escalabilidad de Polkadot, podemos empezar a imaginar la posibilidad de tener un gran juego de cartas coleccionables de mercado masivo, digamos, que se juega on-chain y por lo tanto cuyas reglas están garantizadas para ser aplicadas y por tanto las reglas pueden tener algún grado de economía detrás de ellas. Recuerdo que solía jugar Magic the Gathering al principio, a mediados de los 90, y una de las formas en las que normalmente jugarías cuando estás jugando sería tener una anticarta. Así que básicamente sacas una carta al azar de los mazos antes de jugar y luego quien quiera que sea el ganador recibe ambas cartas. Entonces había un incentivo económico muy claro para ganar. Y si tenías un buen mazo, lo más probable era que la carta que se iba a sacar y que potencialmente perderías fuera en realidad valiosa. Bueno, valía dinero, potencialmente mucho dinero. Así que será mejor que seas un buen jugador y sepas cómo usar tus buenas cartas, o terminarás perdiendo dinero después de seguir jugando a estos juegos. Y creo que hacer algo similar, como a través de mecanismos on-chain, podría ser un tipo de innovación bastante interesante en este sentido. Y por supuesto, si combinas eso con programabilidad, podrías imaginar terminar con cartas creadas por usuarios con sus reglas que interactúen con las reglas del entorno con otras cartas. Pero que no fueran concebidas cuando el juego fue concebido. De nuevo, para tomar la analogía de Magic the Gathering, es como si con el tiempo más reglas se hubieran introducido en el juego.
Las cartas tienen sus propias reglas, incluso si se hubieran introducido más conceptos de entorno que las cartas pueden luego utilizar. Bueno, todo esto proviene de una sola empresa de juegos. ¿Qué sucede si lo abres para que todos puedan crear cartas con las reglas que quieran? Todos pueden introducir nuevos conceptos de entorno a los que pueden recurrir las cartas. Por supuesto, puedes terminar con cartas que son como «juega esta carta con el juego», pero luego esto genera la posibilidad de tener curadores que, por ejemplo, busquen cartas de interés con reglas interesantes y seleccionar colecciones. Y luego puedes tener, no sé, colecciones de competencia para estas cosas. Entonces, cuando piensas en la posibilidad de acceso masivo y programabilidad, tienes un montón de nuevas vías por las que puedes ir como diseñador de juegos. ¿Alguien más? Sí. Hola, Gavin. Con la introducción de OpenGov en Kusama, ha habido cierta sensación en la comunidad de que Kusama se ha convertido en una especie de oligarquía porque hay un par de validadores que ejecutan muchos nodos y tienen una enorme cantidad de tokens. ¿Crees que eso es un problema? ¿Tienes alguna solución para ello? ¿Y crees que delegar en grupos comunitarios puede ser parte de esa solución? ¿Has entendido algo? No. Lo siento. Ha habido cierta sensación de la comunidad de que con la introducción de OpenGov, Kusama se ha convertido en una especie de oligarquía porque hay un par de validadores que tienen muchos tokens para ejecutar muchos nodos y básicamente controlan todas las votaciones. ¿Crees que eso es un problema? ¿Tienes alguna solución para ello? ¿Crees que delegar en grupos comunitarios puede combatir eso? ¿Estás hablando de facciones en el sistema de votación? Sí, básicamente los validadores simplemente porque tienen muchos tokens. ¿Qué opinas sobre la fricción? Corrígeme si me equivoco. ¿Qué opinas de la fricción en lo que respecta al modelo de votación, al modelo de gobernanza, entre diferentes grupos pequeños que cabildean y se dividen en facciones para votar sí o no, por ejemplo, validadores? ¿Eso fue lo que dijiste? Todavía no veo que surja ningún problema obvio. Supongo que aceptaría que no son los validadores, sino los stakers, los que tienen más probabilidades de votar simplemente porque sus tokens ya están en el sistema y bloqueados, por lo que estarán bien representados. Si los stakers están representados, ¿quién está posiblemente menos representado? Supongo que aquellos que quieren mantener sus tokens líquidos. Eso es algo así por diseño. El objetivo de la votación por convicción es garantizar que aquellos que están bloqueados en el sistema tengan más voz que aquellos que podrían salir en cualquier momento. Así que al menos por el momento no veo un gran problema. Creo que el problema podría ser mayor para otras cadenas con diferentes formas de consenso. Por ejemplo, en una cadena Proof of Work, donde es muy probable que los validadores no tengan tokens de ningún tipo, podría tener un efecto enorme, una voz en la gobernanza. Veo esto como un problema mucho mayor. Mientras que los validadores, como aquellos que literalmente simplemente ejecutan nodos validadores, que no tienen fondos en stake, todavía no tienen voz en Kusama o Polkadot. Los que tienen voz son los stakers. Ahora, algunos validadores también son stakers, pero muchos stakers son nominadores que no son los que ejecutan la red. Son solo los que respaldan a quienes dirigen la red, seleccionándolos.
No veo un gran problema hasta ahora con aquellos que tienen sus fondos bloqueados en Polkadot durante al menos un mes y que son miembros activos de la comunidad votante. Dicho esto, creo que siempre deberíamos buscar formas de mejorar la descentralización y la variedad de voces dentro del sistema de toma de decisiones para maximizar la posibilidad de que nuestro sistema sea realmente óptimo. Por el momento, tenemos relativamente pocas herramientas para hacerlo. Y espero que en particular, con algunas de las cosas más nuevas que se están lanzando, siendo la primera el fellowship, pero también hay planes para un fellowship de embajadores, planes para un fellowship técnico de ecosistemas, y finalmente, espero, planes para reconocer a todos los que son físicamente una comunidad activa, como las personas que asisten a los meetups. Y cuando podamos reconocer a más y más individuos, entonces creo que tendremos una mayor posibilidad de elaborar un sistema de gobernanza que pueda resistir un mayor nivel de parcialidad, prejuicio y ataque. Sobre el rol de los validadores en el sistema de votación, quiero mencionar, porque creo que es un gran trabajo para aquellos que no lo sabéis, hay un programa en Polkadot y Kusama que se llama el programa 1000 validadores. Y el programa 1000 validadores permite que pequeños validadores ingresen al conjunto activo de validadores en Kusama y Polkadot. Es un programa dirigido por Web3 Foundation. Y Will, que es el responsable del programa, es el director de los validadores. Él es la persona que trabaja con su equipo en la puntuación y en cómo calcular qué pequeños validadores deben ingresar al conjunto activo. Y todo es público y se puede ver a través de un panel público. Y la votación en la gobernanza es uno de los elementos que incrementa la puntuación de estos operadores para ingresar al conjunto activo de validadores. Y desde que esta regla o condición particular se incluyó en Kusama y Polkadot, ha habido un aumento significativo en la participación cuando se trata de propuestas sometidas a votación. Así que sí, solo quería señalar eso también. Gracias, chicos. ¿Alguien más? ¿No? ¿Mario? Buenas noches. Generalmente hablando, ¿cuáles serán tus expectativas para Latinoamérica este año? ¿Tus qué? No, perdón, no escucho nada. El sonido es bastante malo. ¿Tus expectativas para Latinoamérica este año? Supongo que en el mundo blockchain, ¿verdad? No en general. ¿Cuáles serían tus expectativas cuando se trata de blockchain para Latinoamérica este año? ¿Para Latinoamérica? Bueno, ¿esta semana? Este año. Espero que realmente podamos aumentar el programa de embajadores aquí. Lo veo como una fuente de energía realmente importante para la descentralización. Y es una especie de misión personal descentralizar Polkadot. He estado trabajando en ello durante el año pasado. Tengo un par de cosas que han desviado mi atención durante estas últimas semanas, pero este año también voy a estar muy concentrado en, no sé, supongo que en descentralizar a los individuos, el conjunto de humanos que constituyen la red, la comunidad, aquellos que ayudan a mantenerla. Desde los desarrolladores principales hasta simplemente personas que estén interesadas y quieran participar en meetups.
Veo mucho deseo por eso en esta parte del mundo. Más que en Europa, diría yo. Más incluso que en Norteamérica. Veo mucho talento también, mucho potencial. Así que espero que realmente podamos ver eso aquí y mostrar al resto del mundo cómo se puede hacer. Genial. Bueno, y con eso, gracias.